Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal CryptoKenan. Mi nombre es Jesús Orlando, como ustedes me conocen. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de un video bastante interesante sobre la plataforma de Binance, específicamente una opción que se llama Binance Air, que esencialmente son ahorros que vamos a utilizar. Y bueno, nuestro dinero lo podemos depositar aquí en forma de criptomoneda y vamos a generar una cierta cantidad de intereses. Y bueno, al final del video les vamos a enseñar cuánto fue esa rentabilidad de acuerdo a $1000 que vamos a utilizar para hacer este experimento. Bien, entonces bueno, es súper fácil, es súper sencillo utilizarlo. Aquí te lo voy a enseñar cómo hacerlo. Y bueno, si tienes ese dinero y no lo estás utilizando, no estás haciendo trading o sencillamente no lo estás utilizando, lo puedes almacenar aquí y de una u otra manera vas a generar una pequeña cantidad de intereses. Y bueno, eso te va a ayudar bastante. Bien, entonces bueno, recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita y regálame un like, que eso me estará ayudando bastante. Bien, entonces bueno, empecemos con este video. Empecemos. Bueno, mis amigos, fíjense, ya estamos aquí en la plataforma de Binance. Fíjense lo que vamos a hacer. Prácticamente lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una especie de ahorro en donde nuestro dinero, vamos a invertir nuestro dinero o no invertirlo, vamos a depositarlo en un espacio en la plataforma, que esto nos va a generar cierta cantidad de intereses. Fíjense, para que lo voy a hacer de la manera más fácil posible, voy a hacer este primer video en la sección de Binance Air, en los ahorros flexibles, que son unos ahorros muy sencillos donde tú lo puedes retirar apenas lo necesites, lo retiras. Hay otra parte que son ahorros bloqueados, que ahí sí no lo puedes retirar, tienes más tiempo, pero obviamente ganas un poquito más. Pero bueno, vamos aquí para que vean cómo es la parte. Una vez que estamos aquí en la plataforma en Binance, nos vamos aquí donde dice finanzas. Fíjense, nos vamos aquí donde dice finanzas, le damos aquí Binance Air. Esta es la plataforma Binance Air, esta es la sección. Fíjense todo lo que podemos encontrar aquí. Tenemos las diferentes monedas. Tenemos por ejemplo USDT, que es una stablecoin. Fíjense el interés que nos da esta moneda, 1,20%. Bien, tenemos aquí que dice ahorro flexible y nos podemos suscribir. Esto es muy fácil, ya ustedes van a ver cómo se hace. Tenemos los BUSD 0.80%, tenemos Bitcoin 0.50%, BNB, Ethereum y bueno, un sinfín de monedas que vamos a encontrar. ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Fíjense que si ustedes se dan cuenta, le vamos a dar aquí donde dice ahorros para que ustedes vean algo un momento, que es de lo que les estoy hablando. Fíjense, tenemos aquí ahorros flexibles y tenemos ahorros bloqueados. En los ahorros flexibles tenemos 7 días en donde nosotros vamos a poder ya, dentro de 7 días nos va a devolver la plataforma y tenemos que otra vez a suscribirnos otra vez a nuestro plan, vamos a decirlo así, como un servicio, un plan. Tenemos en ahorro flexible, tenemos algunas monedas, ¿ves? Bitcoin, BUSD, dólares Tether, Inch, bueno, muchas monedas. Si le damos aquí, bueno, tenemos un sinfín de monedas que, bueno, fíjense todas las que vamos a encontrar, ¿ven? Muchísimas monedas. Ustedes ven la que a ustedes más les convenga, la que tenga el interés más a su nivel y que ustedes las tengan, por supuesto. Y tenemos los ahorros bloqueados, que aquí es diferente. En ahorro flexible, por ejemplo, nosotros en 7 días tenemos que, como quien dice, renovar nuestro plan, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Si vamos por el segundo, el tercer día y nosotros necesitamos ese dinero, automáticamente lo podemos retirar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que hay una cierta hora en donde el plazo vamos a hacer, como quien dice, nuestro corte. Entonces bueno, si no hemos cumplido esa hora, automáticamente no lo cumplimos y ya. Pues si estamos cerca de cumplirlo, no se nos va a contar. Pero diariamente, obviamente la plataforma, de acuerdo al interés, nos va a ir pagando diariamente. Bien, entonces bueno, en ahorro flexible me parece una muy buena idea para tener las criptomonedas almacenadas o generando algún tipo de interés si no la estamos utilizando o si no estamos haciendo trading. En ahorro bloqueado es muy diferente. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí la podemos depositar igual, pero no podemos tocarla, o sea, no la podemos retirar hasta tanto no se haya cumplido ese plazo. Después que se cumple ese plazo, vamos a tener ese interés ganado para nosotros. Bien, entonces fíjense que tenemos duración de 15 días, de 30, de 60 días, y como les dije, bueno, hay más, claro, no son tantas, aquí son muy pocas monedas. Entonces fíjense las monedas que aquí apenas tenemos. ¿Ven? Tenemos también Bitcoin, tenemos dólares Tether también. Tenemos ciertos plazos y ciertos intereses que nos van a generar. Mi recomendación personal,
que la utilicemos en ahorro flexible. Por eso es que este video es exclusivamente para ahorro flexible. Después, si quieren que le hable sobre los ahorros bloqueados más al detalle, bueno, ustedes me dicen y yo les puedo hacer un video específicamente para ello. Pero vamos a hacer una prueba. Aquí les voy a demostrar. Vamos a hacer una inversión de $1000. Voy a guardar aquí en ahorro flexible $1000 en Bitcoin. Y vamos a esperar estos 7 días a ver qué tanto nos generó durante este plazo de 7 días. Bien, vamos a ver qué tanto nos genera. Y obviamente les voy a adelantar el video después que se hayan cumplido estos 7 días. Entonces, ¿qué hacemos? En Bitcoin, que es lo que vamos a depositar, fíjense el interés que vamos a generar, 0.50%. Por cada 1000 activos vamos a generar esta cantidad de Bitcoin aproximadamente, que es bastante. Si multiplicamos esta cantidad, vamos a multiplicar 0.0137 por $46.000 aproximadamente que está el Bitcoin al día de hoy. Son $630 solamente por 1000 de estos activos. Entonces, bueno, es bastante, claro, es muchísima plata que tenemos que invertir. Pero aquí yo lo que voy a invertir son $1000. O sea, tampoco es que es muchísimo, pero es algo para ver qué tan rentable es mantener un dinero aquí guardado específicamente en Bitcoin. Obviamente las otras monedas pagan mucho más interés, pero vamos a ver qué tal es en Bitcoin. Le damos aquí donde dice suscribirse, aquí donde dice introducir la cantidad. Vamos a colocar qué cantidad en Bitcoin, aproximadamente son $1000. 0.022 son $1015 aproximadamente. Y vamos a ver qué tanto nos va a generar en intereses después de estos 7 días. Vemos la fecha de la valoración, que es al día de hoy. Los intereses flexibles por cada 1000 activos es esta cantidad, lo que ya les comenté anteriormente. La suscripción máxima es de 5000 Bitcoin, o sea, es demasiado exagerado. O sea, este es el tope, pues. Y en 7 días voy a recibir un porcentaje del 0.50% en base a mi inversión. Coloco que he leído y estoy de acuerdo con los términos de servicio y le doy confirmar. Y automáticamente fíjense que dice suscripción exitosa y ya tenemos la suscripción activa. Tenemos una billetera específica de Binance Earn. Damos aquí en Earn para que veamos reflejado esa inversión. ¿Ves? Fíjense que aquí tenemos una inversión, aquí está, ¿ves? En pantalla. 0.022 equivale a $1045. Entonces, bueno, estos intereses ganados son de otros momentos que había hecho. Vamos a ver a partir de este momento cuánto yo puedo generar con esta inversión de 0.22 Bitcoin. Bueno, voy a adelantar el video, obviamente lo voy a pausar aquí. Vamos a esperarnos los 7 días y en 7 días estaremos grabando una nueva sección de este video para ver qué tan rentable es invertir o almacenar, ahorrar en Binance Earn $1000 o $1045 en Bitcoin. A ver qué tan rentable, qué tanto interés ganamos, qué tanto dinero podemos ganar. Es importante que recuerden que vamos a ganar Bitcoin, no vamos a ganar dólares, vamos a ganar Bitcoin. Entonces, al día de hoy, 0.022 Bitcoin que vale $1045. Vamos a tomarlo en consideración que son 0.022 Bitcoin, porque eso varía, puede subir y bajar. Entonces vamos a ver qué tantos Bitcoin extras me da la plataforma y en base a cuánto, y en base a eso, a ver cuánto equivalen esos Bitcoin dentro de 7 días que vayamos a retirar este monto. Bueno, señores, una vez que ya hayan pasado los días, ya pasaron varios días, los días necesarios para poder hacer nuestro retiro, o vamos a decir, poder sacar el dinero que ya tenemos nosotros aquí en modo ahorro flexible. Y bueno, aquí vamos a ver las ganancias que hemos obtenido después de haber invertido un poquito más de $1000. Entonces fíjense, aquí en la tablita de aquí abajo donde tenemos el Bitcoin, tenemos nuestra cantidad total que invertimos al principio, o mejor dicho, que depositamos. El interés acumulado, aquí fíjense lo que tenemos, interés acumulado 214, el 0.50%, y aquí en canjear es para retirarlo. Entonces fíjense, señores, lo que hemos hecho con $1000 en 7 días en ahorro flexible nos da toda esta cantidad de Satoshi, 214 Satoshi. Ahora vamos a sacar la cuenta con la calculadora a ver cuánto nos da esa cantidad de acuerdo al precio del Bitcoin el día de hoy, que está en $50.262. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar la cuenta aquí rapidito. 0.10 centavos de dólar. Esto es lo que nos dio, 0.10 centavos de dólar
por haber guardado $1000 en Bitcoin, un poquitico más de $1000 en Bitcoin por 7 días, 0.10 centavos de dólar. ¿Rentable? De verdad que no es muy rentable, pero de verdad que con este monto tan $1000 tampoco es que es mucho, es poco, pero esta sección está destinada más que todo a inversiones grandes, $10.000, $20.000, $30.000, que bueno, son bastantes grandes, pues. Pero por una inversión de $1000 me dio 10 centavos en 7 días. Entonces, bueno, para inversiones ya de $100, $200, de verdad que mucho menos va a dar dinero. Bien. De todas formas, si ustedes no están utilizando el dinero, si ustedes no están haciendo trading de criptomonedas, no están haciendo nada de eso, ustedes fácilmente pueden dejar el dinero aquí guardado y sin ningún tipo de problema. En el momento que lo vayan a utilizar, lo pueden sacar de la manera que lo voy a enseñar ahorita. Fíjense, ustedes ya después que ya tengan esa pequeña ganancia, entonces bueno, ustedes ya lo quieren retirar a su billetera normal, porque recuerden que esto es una billetera aparte. Entonces bueno, le vamos a dar donde dice canjear, le damos aquí clic, nos va a salir este anuncio y nos va a decir la cantidad que vamos a canjear. Bueno, yo voy a canjear todo, voy a retirar todo, 0.022. Las décimas de Satoshi no me aparecen aquí, no se notan, pero es todo en realidad lo que voy a retirar. Aquí se fijan lo que dicen aquí, canjear rápido. Se puede canjear diariamente un máximo de 100.000 bitcoins, o sea, es extremadamente demasiado. Y el importe canjeado se devolverá hoy mismo. Y esta forma, que es la predeterminada, fíjense lo que dice, el importe canjeado se devolverá el 24 de agosto. Hoy es 23 de agosto. Obviamente pasaron más de 7 días, de acuerdo, del día que lo hicimos. Pero el resto de los días, que fueron como 2 días extras, no se recibió ningún tipo de interés, porque sencillamente se congeló. O sea, después de 7 días se congela las ganancias. Uno tiene que volver a suscribirse para volver a ganar. Entonces bueno, pienso que el importe canjeado se devolverá el 24 de agosto a las 0500. Aún así sigues teniendo derecho a percibir los intereses devengados durante el día de hoy. Entonces bueno, mi canje va a ser de la forma rápida, la forma tradicional. Le coloco que he leído y estoy de acuerdo con el acuerdo de los servicios de Binance y confirmo. Esperamos un ratico y fíjense, canje realizado con éxito. Ya se retiró el dinero. Vamos a actualizar la página un momento. Fíjense, actualizando la página, ya no tengo nada aquí, ya no tengo absolutamente nada aquí. Fíjense que aquí tengo 322 Satoshi de Bitcoin, es porque ya anteriormente yo había hecho algo muy parecido. Estuve probando a ver qué tanto se ganaba y bueno, quería demostrárselos a ustedes. Es los 214 Satoshi más lo que ya yo había ganado anteriormente. Entonces bueno, ya aquí lo retiramos a nuestra billetera normal de FI Spot y ya eso fue lo que nos ganamos. 214 Satoshi de Bitcoin. Eso no, de verdad que no representa mucho, son 10 centavos al día de hoy, al valor del Bitcoin, que está a un precio bastante elevado. Pero de verdad que rentabilidad poca, muy poca. Pero como les dije, pues si ustedes no tienen nada que hacer con ese dinero, fácilmente lo pueden guardar aquí, lo pueden almacenar hasta tanto lo vayan a utilizar para trading, lo pueden sacar en cualquier momento. De esta forma como lo retiré, ustedes lo pueden retirar en cualquier momento. Entonces bueno, sí, lo pueden tener almacenado aquí mientras que piensan en qué utilizarlo. Entonces bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya funcionado por lo menos para aclarar las dudas, a ver si es rentable almacenar el dinero en Binance Air o no, o ahorro flexible, como también le conocemos, si es rentable o si no es rentable. Y bueno, tiene que ser una cantidad bastante elevada para que puedan ver alguna diferencia en cuanto a ganancias. Pues recuerden que es un ahorro, señores, no es una inversión como tal, es un ahorro. Sencillamente guardamos el dinero, almacenamos el dinero en una sección y generamos una pequeña cantidad de intereses. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, denle a la campanita, denle like, que estaré subiendo mucho más videos de trading de criptomonedas. Seguiremos hablando muchas cosas de Binance y muchas cosas más, ¿bien? Entonces bueno, cuídense, feliz día, buena vibra y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.